Geometría plana, triángulos y problemas resueltos. Para entender los ejercicios que vienen a continuación tenemos que recordar algunos criterios. El primero es que la sumatoria de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Es decir, el ángulo de A más B más C es igual a 180 grados. Así también la sumatoria de los ángulos que forman un ángulo llano es igual a 180 grados. Tenemos que alfa más beta y más teta es igual a 180 grados. Sabemos también que si trazamos una recta por encima de dos rectas paralelas, por alternos internos, este ángulo de aquí es igual al ángulo de acá. Si tenemos el triángulo ABC y prolongamos uno de sus lados, el ángulo que forma esta prolongación con el triángulo es igual a la sumatoria de los dos ángulos no adyacentes. Es decir que X es igual a la sumatoria del ángulo A más el ángulo B. Si prolongáramos ahora el segmento AB, el nuevo ángulo formado entre la prolongación y el triángulo sería igual a la sumatoria entre el ángulo A más el ángulo C. Es decir, Y igual a A más C. Conocemos también que si tenemos dos triángulos opuestos por el mismo vértice, los ángulos lejanos al ángulo del vértice son iguales entre sí. Es decir, A más B es igual a C más D. Algo típico en la geometría es nombrar ángulos según el número de rayitas que nosotros pongamos. Una raya medida del ángulo 1, dos rayas medidas del ángulo 2 y 3 rayas medidas del ángulo 3. También es normal encontrar ángulos con esta denotación B, C, D, es decir que el ángulo se encuentra en el vértice C. Por ejemplo, si tenemos el ángulo APC, se entiende que el punto A se encuentra acá, el C acá y el P aquí, generalmente en el centro. Tenemos el ángulo BNT, P, N y T, con su símbolo de ángulo en el vértice N. Analizando nuestro primer problema tenemos que el ángulo A equivale a 50 grados. Tenemos que el ángulo B equivale a 100 grados. Lo que nos pide determinar es el ángulo B de C, es decir, este ángulo al que llamaremos X. Primero sabemos que dos medidas del ángulo 1 equivalen a 100 grados. Despejando de esta expresión la medida del ángulo 1, tenemos que el ángulo 1 es igual a 50 grados. Si analizamos el ángulo X se encuentra entre la prolongación del lado AD y el triángulo ABD, entonces podemos aplicar el criterio que vimos hace un momento, en que X es igual a la sumatoria del ángulo de 50 más una medida del ángulo 1. Reemplazando esta medida del ángulo 1 por los 50 que ya determinamos antes, tenemos que el ángulo BDC o X es igual a 100 grados. Analizando el problema 2 tenemos lo siguiente. Nos dice que el ángulo BDE es igual a 25 grados. Además sabemos que las rectas BA y ED son paralelas. Lo que nos pide determinar es el ángulo de C. Si nos fijamos, la recta BD está cortando a las dos rectas paralelas, tal cual habíamos visto previamente. Entonces, por alternos internos, este ángulo de 25 es exactamente el mismo que el de acá, es decir, también es una medida de 1. Por ende tenemos 25 grados y 25 grados también. Si analizamos el triángulo ABC, tenemos que dos medidas de 1 más 90 grados y más el ángulo C es igual a 180 grados. Si de esta expresión despejamos el ángulo C y reemplazamos de la medida del ángulo 1, tenemos que el ángulo C es igual a 40 grados. Para el problema 3 tenemos que el ángulo HDC es igual a 50 grados y que todo este ángulo B es igual a 80 grados. Es decir, 40-40, debido a que dos medidas de 1 son iguales al ángulo B. Despejando, medida de 1 es igual a 40 grados. En el triángulo HDC vemos que 50 más el ángulo C y más 90 grados es igual a 180. Si despejamos de esta expresión el ángulo de C, tenemos que C es igual a 40 grados también. Lo reemplazamos en su ángulo de C. Si analizamos el triángulo ABC, tenemos que dos medidas de 1 más el ángulo C y más el ángulo A, que es lo que estamos buscando, es igual a 180 grados. Si reemplazamos los valores de C y M en esta expresión y despejamos el valor del ángulo A, tenemos que A es igual a 60 grados. En el problema 4 nos dice que el ángulo A es igual a 50 grados, que el ángulo C es de 70 grados y que el ángulo BED es igual a 80. Nos pide determinar el ángulo de X. Analizando el triángulo ABC tenemos que 50 más 70 y el ángulo B es igual a 180 grados. Despejando el ángulo B de esta expresión tenemos que B es igual a 60 grados. Finalmente en el triángulo DBE tenemos que 60 más 80 y el ángulo X es igual a 180 grados. Despejando el valor de X tenemos que es igual a 40 grados. En el problema 5 tenemos el triángulo ABC con su hipótesis y lo que nos pide encontrar es determinar el ángulo APC, al que llamaremos X. Algo particular en este problema es que los datos de los ángulos no nos da en grados, sino nos da en radianes. Lo que procede es transformar de radianes a grados. Para esto sabemos que pi radianes es igual a 180 grados. Esto se nos simplifica pi radianes con pi radianes, nos queda 16 por 180 sobre 45, mismo que es igual a 64 grados. Colocamos esta medida en el triángulo. Ahora, hacemos lo mismo para el ángulo B. Tenemos que pi radianes es igual a 180 grados. Se me simplifica nuevamente y me queda 21 por 180 sobre 90.
dándonos un valor de 42 grados, que reemplazamos en el triángulo. Si analizamos el triángulo ABC, tenemos que 64 más 42 y más 2 medidas del ángulo 1 son iguales a 180 grados. Si despejamos de esta expresión la medida del ángulo 1, tenemos que su valor es de 37 grados. Si tienes dificultad con el despeje de ecuaciones y la conversión de unidades, te recomiendo ver los videos relacionados en la descripción. Ahora, si analizamos el triángulo PEC, vemos que la prolongación del segmento PE se encuentra aquí. Este ángulo X está entre la prolongación y el triángulo PEC, es decir que podemos aplicar lo que hemos visto en la parte inicial del video, que el ángulo X es igual a la sumatoria de 90 más el ángulo de 37, dándonos que el valor de X es igual a 127 grados, o el ángulo APC. Finalmente, en el problema 6 tenemos que el ángulo C es igual a 50 grados, el ángulo BDC es igual a 60 grados, el ángulo EAB es igual a 70 y el BAC es igual a 30 grados. Nos pide encontrar el ángulo E, al cual llamaremos X. Analizando el triángulo DBC, tenemos que si sumamos el ángulo de 60 más 50 y el ángulo DBC es igual a 180 grados. Si de esta expresión despejamos el valor de DBC, vemos que este ángulo equivale a 70 grados. Lo reemplazamos en el triángulo. Ahora analizamos 70 menos 30, el ángulo EAD vale 40 grados. Si nos fijamos ahora, el triángulo AED es opuesto por el vértice con el triángulo DBC. Debido a esto podemos aplicar el teorema que vimos en la parte inicial, en donde 40 más X es igual a 70 más 50. Si despejamos de esta expresión el valor de X es igual a 80 grados.